Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía positiva y sobre todo preparados para un chismecito jugoso. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar, que ha encendido las redes sociales y que tiene como protagonista a uno de los actores más queridos, pero también más polémicos del momento, Can Yaman. Sí, lo han leído bien. Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus abdominales de acero, ni de sus romances, sino de algo mucho más serio, su explosión tras el rodaje de Sandokan. Un Sandokan que, como muchos sabrán, ha generado una expectación enorme, pero que parece haber dejado a nuestro querido Can bastante, ¿cómo decirlo? ¿Descontento? ¿Frustrado? Ya lo veremos. Hoy vamos a analizar qué ha pasado, qué ha dicho Can Yaman, por qué ha reaccionado así. Lo más importante, qué significa todo esto para su carrera y para el futuro de la serie Sandokan. Vamos a indagar en los entresijos de esta polémica, a buscar las posibles causas y, por supuesto, a dar nuestra humilde opinión sobre todo este asunto. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante y, sobre todo, muy entretenido. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gusta el tema. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado el corazón de miles de fans alrededor del mundo gracias a su talento, su carisma y, bueno, también gracias a su físico escultural. Ha protagonizado telenovelas exitosísimas como Erkencikus y Dolunay, que lo catapultaron a la fama internacional. Después de un tiempo alejado de las pantallas, Can Yaman decidió embarcarse en un proyecto ambicioso y desafiante, interpretar a Sandokan, el mítico pirata malayo creado por Emilio Salgari. Un papel que en su momento fue interpretado magistralmente por Kabir Bedi, dejando una huella imborrable en la memoria de varias generaciones. La expectación por esta nueva versión de Sandokan era altísima. Se anunciaron grandes inversiones, un reparto internacional, localizaciones espectaculares y una producción de primer nivel. Todo apuntaba a que estábamos ante un evento televisivo de proporciones épicas. Sin embargo, desde el principio, el proyecto Sandokan ha estado rodeado de polémica. Primero, por la elección de Can Yaman para el papel. Muchos fans criticaron la decisión, argumentando que Can Yaman no tenía el perfil adecuado para interpretar a un personaje tan icónico. Lo acusaban de ser demasiado guapo y de no tener la seriedad necesaria para encarnar a un pirata rebelde y justiciero. Luego surgieron rumores sobre problemas en el set de rodaje. Se hablaba de retrasos, cambios en el guión, diferencias creativas entre el director y los productores, e incluso, de tensiones entre los miembros del reparto. Todo esto, por supuesto, alimentó aún más la incertidumbre y la preocupación entre los fans. Pero lo que nadie esperaba era la explosión de Can Yaman tras finalizar el rodaje. Porque, señoras y señores, Can Yaman no se ha callado nada. Ha concedido entrevistas explosivas, ha publicado mensajes en sus redes sociales que han dejado a todos boquiabiertos y, en general, ha mostrado una faceta mucho más crítica y sincera de lo que nos tenía acostumbrados. ¿Qué ha dicho exactamente Can Yaman? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En primer lugar, Can Yaman ha criticado duramente la presión mediática a la que ha sido sometido durante el rodaje de Sandokan. Ha denunciado el acoso de los paparazzi, las noticias falsas que se han publicado sobre él y su vida personal, y el constante escrutinio al que ha sido sometido. Ha dicho textualmente: "Me han convertido en un objetivo constante. Me han perseguido, me han fotografiado en los momentos más íntimos y me han difamado sin pruebas. Ya no aguanto más". Estas declaraciones revelan un profundo malestar y una sensación de vulnerabilidad por parte del actor. Pero la cosa no queda ahí. Can Yaman también ha criticado la falta de profesionalismo y la mala organización en el set de rodaje de Sandokan. Ha hablado de retrasos constantes, cambios de última hora en el guión, falta de comunicación entre los diferentes departamentos y, en general, de un ambiente de trabajo caótico y poco propicio para la creatividad. En una entrevista llegó a decir: "He trabajado en condiciones muy difíciles. He tenido que lidiar con la falta de recursos, la improvisación constante y la falta de planificación. No es la forma en que me gusta trabajar". Estas palabras sugieren que Can Yaman no se sintió valorado ni respetado durante el rodaje de Sandokan.
Además, Can Yaman ha expresado su frustración por la falta de libertad creativa que tuvo durante el proyecto. Ha confesado que le impusieron una visión del personaje que no compartía, y que no le permitieron aportar sus propias ideas y sugerencias. Quería darle a Sandokan una personalidad más compleja y profunda, pero no me dejaron. Me dijeron que debía atenerme al guión y a la imagen que tenían preconcebida del personaje. Me sentí como un simple títere, declaró en otra entrevista. Estas palabras revelan el deseo de Can Yaman de tener un mayor control sobre su trabajo y de poder expresar su talento de una manera más auténtica. Pero quizás lo más sorprendente de todo es que Can Yaman ha puesto en duda la calidad final de la serie Sandokan. Ha insinuado que el resultado final no estará a la altura de las expectativas y que el producto que se verá en pantalla no reflejará el esfuerzo y el sacrificio que él y sus compañeros han realizado. En un mensaje en sus redes sociales escribió: "He dado lo mejor de mí para este proyecto, pero no estoy seguro de que el resultado final sea lo que todos esperamos. Espero equivocarme, pero tengo mis dudas". Estas palabras, cargadas de incertidumbre y decepción, han generado un gran revuelo entre los fans y han puesto en entredicho el futuro de la serie. ¿Por qué Can Yaman ha reaccionado así? ¿Por qué ha decidido romper su silencio y exponer públicamente sus quejas y frustraciones? Bueno, aquí entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos creen que Can Yaman está simplemente defendiendo su integridad profesional y que está harto de ser tratado como un simple objeto de deseo. Otros piensan que está buscando generar polémica para promocionar la serie Sandokan y aumentar la expectación entre el público. Y otros, más maliciosos, sugieren que está resentido porque no le han dado el reconocimiento que cree merecer. Personalmente creo que la verdad está en un punto intermedio. Creo que Can Yaman es un actor apasionado y comprometido con su trabajo, que se siente frustrado cuando no se le permite desarrollar todo su potencial. También creo que es una persona sincera y honesta, que no tiene miedo de expresar sus opiniones, aunque sean controvertidas. Y por supuesto también creo que es consciente del poder mediático que tiene y que sabe cómo utilizarlo para llamar la atención y generar debate. En definitiva, creo que Can Yaman es un ser humano complejo y contradictorio con virtudes y defectos como todos nosotros. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la serie Sandokan? Bueno, es difícil decirlo con certeza. Por un lado, la polémica generada por las declaraciones de Can Yaman podría perjudicar la imagen de la serie y alejar a algunos espectadores. Por otro lado, también podría aumentar la curiosidad y la expectación, atrayendo a un público más amplio. En cualquier caso, lo que está claro es que la serie Sandokan ya no es un proyecto más. Se ha convertido en un símbolo de las tensiones y los desafíos que enfrenta la industria del entretenimiento en la actualidad. Un reflejo de la lucha entre la creatividad y el control, entre la libertad de expresión y la presión mediática, entre el talento individual y las exigencias del mercado. Solo el tiempo dirá si la serie Sandokan logrará superar todas estas dificultades y convertirse en el éxito que todos esperan. Pero pase lo que es innegable es que Can Yaman ha dejado una huella imborrable en este proyecto. Una huella de rebeldía, de sinceridad y de pasión. Una huella que sin duda dará mucho que hablar en los próximos meses. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman tiene razón al criticar la producción de Sandokan? ¿O creen que está exagerando y buscando protagonismo? ¿Tienen ganas de ver la serie a pesar de la polémica? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. En resumen, hemos analizado la explosión de Can Yaman tras el rodaje de Sandokan, hemos examinado sus críticas a la presión mediática, la falta de profesionalismo y la falta de libertad creativa, y hemos reflexionado sobre el futuro de la serie y el impacto de esta polémica en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo compartiendo sus opiniones y reflexiones sobre este tema. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes.
Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.